Muy buenas, otra vez estamos en la clase número 17 de la maestría en análisis técnico de este megapack en inversión en bolsa para los megacursos.com. Para terminar de situarnos, pues estábamos realizando un diagrama de flujo, aprendiendo a programar órdenes para ejecutar nuestro trading automático. Concretamente, estábamos hablando de conexiones incorrectas, conexiones que no se pueden hacer. Para ello nos habíamos tomado una pequeña pausa para hablar de las sentencias y ahora que las sentencias están claras podemos continuar nombrando esas conexiones que nos pueden inducir a errores que se pueden evitar con muchísima facilidad. Continuamos desde ahí. Bueno, dicho esto, hecha esta pausa para explicar lo que era una sentencia, seguimos. Otra cosa que no se puede hacer, otra conexión incorrecta, pues a la hora de diseñar el diagrama no podemos colocar condiciones cruzadas. Eso significa que dos o más condiciones nunca jamás pueden finalizar en el mismo comando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues la primera que colocamos. Aquí, fijaos, esta condición finaliza aquí, esta condición finaliza aquí, lo que no es aceptable de ninguna de las maneras es esto. ¿De acuerdo? Prohibido, ¿de acuerdo? No hace falta darle a compilar cada vez, me volverá a salir el mismo mensaje, ¿de acuerdo? Vale, pues lo dicho, no. Dos condiciones no pueden finalizar en el mismo comando, ¿vale? Es decir, si nosotros lo que queremos es que si sucede esto o si sucede esto, es decir, que pase lo que pase, vayamos a morir al mismo sitio, pues en ese caso, ¿de acuerdo? En caso de querer usar el mismo comando en cada condición, deberemos duplicarlo, ¿de acuerdo? Duplicarlo para cada caso, ponerlo dos veces, ¿de acuerdo? No hay otra manera para eso. Habría que poner la orden dos veces, coger la venta de mercado, duplicarla y poner una que termine aquí y la otra que termine aquí, ¿de acuerdo? Tampoco podemos hacer que más de un conector enlace a un mismo punto de salida, ¿de acuerdo? No podemos hacer, es decir, que desde este punto salgan dos conectores aunque vayan a sitios distintos, ¿de acuerdo? Eh, Así, ¿de acuerdo? Mismo conector, pero nos vamos por aquí y nos vamos por aquí. No, esto es imposible, ¿de acuerdo? Ya está seleccionado ya, fuera, ¿vale? No podemos hacer ambas cosas cuando se cumple dicha condición, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer en un caso semejante sería hacerlo de forma ordenada, ¿de acuerdo? Ordenar las distintas preguntas que le estamos haciendo al sistema para que según la respuesta él proceda de una manera o proceda de la otra, ¿de acuerdo? Otro detalle que supongo que estará claro, no sé si hace falta decirlo, no puede haber una condición, ¿vale?, que no tenga punto de salida, ¿de acuerdo? Esto no puede pasar, ¿de acuerdo? Las condiciones sin resultados dan error, ¿de acuerdo? Las condiciones deben tener al menos un conector enlazado a uno de sus puntos de salida, ¿de acuerdo? De salida, es decir, los de abajo. Además, no tiene sentido lanzar una pregunta y que no se tome ninguna decisión a raíz de esta, ¿de acuerdo? Si ahora, por ejemplo, pusiera, pues aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo eliminara este recuadro, él se pregunta, ¿y si el cierre es mayor a la primera apertura, qué? ¿Qué hago en ese caso? Imposible, ¿de acuerdo? Imposible, nos daría error también, ¿de acuerdo? Estos sí, los que no son condiciones sí, tienen que tener un final.
pero los verdes, ¿vale? Los rombos, estos no. Deben estar enlazados hacia algún sitio, ¿vale? Por un lado y por el otro, ¿vale? Entonces, respecto a problemas con los conectores, creo que ya está todo. Así pues, en general, reglas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el seguimiento del flujo, es decir, que no debemos olvidar cada vez que vayáis a programar una estrategia. Bien, a la hora de diseñar el diagrama, las reglas son: 1. Después de cada condición, el flujo debe seguir dos caminos. No podemos dejar sin conexión uno de los dos puntos de salida de una condición, salvo que se trate del fin del diagrama. 2. En cada uno de los posibles caminos, ¿vale? En cada camino, ¿de acuerdo? Hay que añadir los comandos operadores dependientes de dicha decisión, ¿de acuerdo? Si se cumple esto, por aquí. Si se cumple esto, por allá. ¿Vale? 3. Un comando condición siempre tiene otros comandos dependientes, ¿de acuerdo? Este tiene que depender de lo que tiene dentro, ¿de acuerdo? Su ejecución hacia un lado o hacia otro depende de las condiciones que nosotros le hayamos dado. 4 y último. Si queremos crear comandos o condiciones independientes de condiciones previas, debemos hacer que el flujo de trabajo de la primera condición llegue a la condición independiente tanto si el flujo ha avanzado por un camino como si ha avanzado por el otro. ¿De acuerdo? Repito, si queremos crear comandos independientes de condiciones previas, debemos hacer que el flujo de trabajo de la primera condición llegue a la condición independiente, tanto si el flujo avanza por un camino o como si avanza por el otro. ¿De acuerdo? Es decir, por aquí. Tanto si hemos venido por aquí como si hemos venido por aquí, al final tenemos que ir a morir al get market position. ¿De acuerdo? Siempre a la condición independiente. Y ya la condición independiente que siga la dirección que tiene que seguir, pero siempre los comandos dependientes tienen que ir a morir al independiente, ¿vale? Bueno, cambio ahora radical de tema para poder seguir explicando, ¿de acuerdo? Bueno, he abierto un gráfico nuevo, ¿vale? Y un lienzo en blanco, le he puesto el mismo nombre, ¿vale? Lo he sobrescrito. Y vamos a empezar desde cero. Empezamos ahora, es decir, vamos a empezar un ejemplo desde cero para poder explicar lo que viene ahora, que son las reglas de condiciones subordinadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver, respecto a las reglas de condiciones subordinadas, las condiciones subordinadas son aquellas que solamente son accesibles si se cumple una condición previa, ¿de acuerdo? De modo que están rodeadas por los dos conectores de salida de la condición principal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a insertar una serie de elementos, aunque no los usemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a empezar poniendo pues una condición, ¿de acuerdo? La dejamos en blanco, ¿vale? Otra condición, la dejamos en blanco también, ¿vale? De momento pues me da igual lo que coloquemos dentro, y vamos a ir haciendo un buen espacio. Vale. Luego vamos a poner pues una sentencia.
Y otra condición. No, creo que me he venido un poco arriba con los tamaños. Vale. Y por último, pues una compra. Vale. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por partes. Si se nos diera el siguiente diagrama, ¿vale? A la hora de añadirle conectores, a esta segunda condición, ¿vale? La llamaríamos, por ejemplo, vamos a llamarles condición B y condición A, ¿de acuerdo? Entonces, para que se nos cumpla la condición B, necesariamente necesitamos que se cumpla la condición A, ¿de acuerdo? A esta de aquí la llamaríamos condición C. Entonces, en caso de cumplirse la condición A, pasaríamos a ver si se cumple la condición B. De aquí continuaríamos para abajo. Así. Sin embargo, para acceder a la condición C no sería necesario que se cumpliera la condición A ni la condición B. Esto lo haríamos de esta manera. Vale. Y la condición C sería de tipo no anidada, ¿de acuerdo? Esto sería una condición anidada y esto sería una no anidada. Porque si os fijáis, la condición C, ¿vale? Hasta la condición C llegan conectores desde la parte en la que se cumplen las dos condiciones anteriores y también por la parte en las que no se cumplen, ¿de acuerdo? En cambio, a la condición B solamente se puede acceder desde aquí, ¿vale? Solamente hay un acceso. Esta tiene dos, por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Condición anidada, condición no anidada o lo que es lo mismo, condición subordinada, ¿de acuerdo? Con todo esto tenemos que tener mucho cuidado con los conectores, ya que podría pasar que sin darnos cuenta hagamos que una condición sea subordinada de otra, pensando que en principio no le va a afectar, pero vemos que al final sí que afecta. ¿Vale? Para ser más exactos, aquí tendríamos que pasar también aquí. Perdón. Bueno, todo esto que estamos diciendo tiene sentido siempre y cuando estemos a mitad del diagrama. Pero por otra parte, tenemos que pensar en la parte final del diagrama. Y ahora aquí es donde entra la siguiente regla, la regla de fin de continuidad. A ver, un diagrama finaliza cuando cualquier comando u operador no tiene continuidad de flujo. Si el flujo continúa hasta alcanzar dicho punto sin continuidad, los cálculos para esta barra
finalizan. ¿De acuerdo? A ver, repitamos, continuamos con el ejemplo. Vamos, a ver, en primer lugar voy a eliminar los conectores. Bueno, a ver, elimino esta condición. Acercamos esto un poquito. A ver. Vale. Esta aquí. Vale. Ahora vamos a colocar una sentencia aquí, en este lado. ¿Vale? Y esta conexión la vamos a colocar aquí. ¿De acuerdo? Y este lo unimos aquí. ¿Vale? Luego colocaremos, pues ya tenemos una compra aquí. Vamos a poner una venta. Bien. Vale. Vale, ahora vamos a unir esta venta con esta condición. Vale, a ver, vale, es que me falta otra condición. A ver. Lo que quiero es unir estas. Vale, no me permite. Pasa nada, ponemos aquí una sentencia. Vale. Bien, a ver si puedo subirlo un poquito. Vale, aquí la cosa sería unir. No me lo permite. Vale, de acuerdo. Bueno, pues no me hubiese gustado unir estas dos, pero no sé, no me lo permite. No, claro, yo quiero unirla aquí. Claro, será porque como no les he puesto condiciones, pues será que con lo que hay dentro no se puede cumplir, pero no pasa nada, ¿vale? Lo que yo quiero explicar se entiende perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo tendríamos un total de 3 condiciones, ¿vale? Y entre ellas hay distintas conexiones, ¿vale? Tal y como tenemos el diagrama montado, pues el comando C, que sería este, la condición C, ¿vale? Es
totalmente independiente de lo que ocurra en la parte superior del diagrama. ¿De acuerdo? Es decir, independientemente de por dónde fluya el trabajo, se va a acceder al comando C. Si, por ejemplo, avanza por aquí, ¿vale? La conexión 2 nos pasará por estos dos comandos, por la sentencia y por la venta, y desde aquí llegaremos al comando C, ¿vale? Si avanza por la conexión 1, ¿vale? Se cumplirá esta sentencia, se realizará esta pregunta y finalmente pasará a el comando C, ¿de acuerdo? A ver si desde aquí la unimos abajo sería mejor. Sí, efectivamente, mucho mejor, ¿vale? Ahora llegamos al comando C, tanto si esta conexión se cumple como si no, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos todos los comandos enganchados por una conexión, a excepción del comando C, que por la derecha no está conectado con nadie. Con lo cual, llegados a este punto, finalizarían los cálculos para esa barra. Y una vez alcanzado el estado que se indique aquí, en esta barra, tendríamos el punto final. ¿De acuerdo? Este no tiene ningún final. Perdón, este no tiene ninguna continuidad. Es justo el punto final. Ahora bien, ¿qué pasaría si eliminásemos esta conexión y esta conexión? Ahora cambia todo. Ahora estaríamos en el caso de antes. Ahora el comando C pasaría a ser un comando subordinado, porque para llegar hasta el comando C es necesario que se cumpla todo esto. ¿De acuerdo? Si no se cumplen estas condiciones, es decir, si no se cumple esta y luego se cumple esta, jamás llegaremos hasta esta. ¿De acuerdo? Otra diferencia, pues es que ahora tenemos hasta 4 posibles puntos de fin. Uno de ellos sería avanzar por aquí y terminar aquí. Otro sería avanzar por la condición 1 y que esto no se cumpla, con lo cual, para el caso de que no se cumpla, no hay salida posible. Pues ahí frenaríamos. ¿Vale? Y luego, por último, tendríamos las opciones de antes, que esta se cumpla y acabaríamos aquí, o que esta no se cumpla y nos quedaríamos ahí. ¿De acuerdo? Pues bien, a todo esto que estamos diciendo hay una excepción que sería decir que en base a cómo esté montado nuestro diagrama, pues a veces no será necesario incluir una serie de conectores, ¿vale? Esto es lo que se llama regla de excepción del flujo interrumpido. La excepción a la regla anterior pues aparece en puntos de salida laterales, ¿de acuerdo? Esto sucede cuando la salida de una condición falsa no tiene ningún elemento que le prosiga específicamente. En estos casos no es necesario definir dicho conector. ¿De acuerdo? A ver, vamos a quitar todas las sentencias menos una. Me quedo con dos condicionales. Vale. Esta la quito también. Una compra. Condicional. A ver. Fuera. Y fuera. Esta. Vamos a hacerlo al revés. Así. Vale. Vale, muy bien. Bien, y a ver, una compra más.
y una condición más. Que la ponemos, me gustaría ponerla en medio. Vale. Bien. Virgen. Vale. Bueno, entonces, si ahora los unimos así, perdón. Vale. Bien. 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 Vale. Imaginaros esta situación. ¿Qué os parece? Vale, vamos a ver. Dada esta situación, tendríamos esta parte del flujo donde un comando que sería pues A, B, C y D, comando D, al cual se accede tanto por la conexión 1 como por la 2, ¿de acuerdo? Conexión 1, conexión 2. Independientemente de cuál sea la fuerza que empuje el flujo de trabajo, acabaremos yendo a la misma condición. Pero podríamos pensar que en caso de que no se cumpla el comando B o el comando C, pues el flujo terminaría. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, esto sería lo normal. Entonces, esto sería lo normal. Primero, no es obligatorio, ¿de acuerdo? En este ejemplo se sobreentendería perfectamente que hay que continuar, no es obligatorio. Pero, segunda, es decir, primero no es obligatorio, segunda, es muy recomendable, porque aunque sin poner los conectores vayamos a compilar, no nos dé error y el programa funcione, es mucho mejor que nos acostumbremos a hacer las cosas correctamente, ¿de acuerdo? El no hacerlo así, el recordar que esto es una excepción, lo único que hará es liarnos más en un futuro. Con lo cual, en este caso, y a pesar de que estos dos sobren, ¿de acuerdo? Yo recomiendo siempre colocarlos, ¿vale? Y ceñirnos siempre por las mismas reglas. Entonces, pues básicamente estos ejemplos son todos los casos que nos podemos encontrar a la hora de enlazar diagramas de flujos y bueno, pues son las maneras de resolver posibles errores que podemos encontrarnos el día de mañana, ¿de acuerdo? Y ya está, estos eran más o menos todos los enlaces incorrectos que se podrían producir. Teniendo esta parte clara, tenemos que acabar las herramientas que nos quedan. El siguiente punto son los bucles, eso ya en la clase 18. Os espero allí y hasta entonces, feliz negocio a todos.